La clase que nos trae en estos momentos es producción de energía en la célula. Los integrantes de ella son Guido Arcesio Cabal Reyes, el profesor Sergio Carreño Vadillo y el profesor Augusto Castellanos Flores. Los temas a tratar: los organelos celulares, ¿qué son y cuáles son? Las mitocondrias, estructura y función. El ATP, ¿qué es? Su función y su ciclo. La producción de ATP y las fuentes para ampliar sobre el tema. De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad del Ecuador, la Universidad Central, presentado a la bióloga celular Luisa Guano, los integrantes Liliana Lomoto, Estefanía Chuquitarco y Carlos Trujillo, nos dicen acerca de los organelos, que también se conocen como organulos, una unidad que forma parte de un organismo unicelular o de una célula. Dichas unidades cumplen diversas funciones y confieren de una cierta estructura al organismo en cuestión. Los organelos, dadas estas características, también reciben el nombre de elementos celulares. Se hallan dentro del citoplasma y son más frecuentes en las células eucariotas que en las procariotas. Características: el número de organelos que podemos encontrar es muy cambiante, depende de la célula y varía dependiendo también de la función. Algunos organelos contienen su propio material genético, como por ejemplo las mitocondrias y los cloroplastos, y algunos organelos no contienen material genético. Dentro de las funciones de los organelos, tenemos que son los encargados de realizar todos los procesos celulares. En las células no podría llevarse a cabo un ciclo vital ni cumplir sus funciones dentro de un organismo sin los organelos. Y dependiendo del reino, la especie y el tipo de célula, esa tendrá determinados organelos celulares específicamente adaptados para cumplir sus necesidades y permitir que se cumplan sus funciones. Podemos observar una gráfica de la síntesis de adenosín-trifosfato ATP, en el cual está la mitocondria, los ribosomas y los peroxisomas, como el citoesqueleto, la estructura celular. A continuación vemos un pequeño video sobre la célula animal para complementar el tema que estamos hablando. Muchas gracias. Las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos celulares de doble membrana que se encuentran en el citoplasma de la mayoría de las células eucariotas, es decir, se encuentran en la célula animal y en la célula vegetal. Las mitocondrias son organelos celulares de doble membrana que se encuentran en el citoplasma de la mayoría de las células eucariotas. Estas diminutas organelos son conocidas como centrales energéticas, que desempeñan un papel fundamental en la producción de energía necesaria para la vida. A continuación podemos observar una imagen de las mitocondrias. La estructura. Su estructura es compleja y está adaptada para su función principal, la producción de trifosfato de adenosina, más conocida como ATP, que es la molécula de energía. La membrana externa de la mitocondria es lisa y permeable a pequeñas moléculas, mientras que la membrana interna está plegada en estructuras llamadas crestas, que aumentan la superficie para las reacciones bioquímicas. Dentro de esa membrana interna se encuentra la matriz mitocondrial. Acá podemos observar la imagen de una mitocondria con las partes mencionadas anteriormente. La función. La función más importante de las mitocondrias es la fosforilación oxidativa. Es un proceso que ocurre en la membrana interna donde se genera la mayor parte del ATP. El ATP. El ATP es una molécula que puede llamarse adenosin-trifosfato o trifosfato de adenosina y actúa en la parte del metabolismo energético de la célula. Esta molécula está compuesta por tres partes principales, que son la adenina, que vemos en la gráfica de gris, un azúcar tipo ribosa que vemos en la gráfica en azul y tres grupos fosfato que vemos en amarillo.
Estos grupos fosfatos son altamente energéticos y cuando se rompen liberan gran cantidad de energía que puede ser utilizada para distintos procesos metabólicos. La principal función del ATP es servir en el almacenamiento y la transferencia de energía en los seres vivos, es decir, actúa como una batería recargable. El ATP y el metabolismo energético. El ATP porta la energía de un lugar a otro dentro de la célula y es utilizado en reacciones bioquímicas. ¿De qué tipo de estas reacciones? Pues de síntesis para producir nuevas sustancias, de transporte, como lo vemos en la gráfica, que es un transporte que requiere energía a través de una membrana celular, y para procesos como el movimiento celular. ¿Qué otra cosa podemos decir del ATP? El ATP es una sustancia que recicla sus componentes. Estos componentes, que son los fosfatos y la adenosina, pueden ser reciclados muchas veces, entre 2.000 a 3.000 veces aproximadamente. Esto se hace mediante algo que se llama el ciclo del ATP, que es algo relativamente sencillo, que consta de dos etapas principales: la creación o síntesis de ATP que vemos en la parte de arriba y la degradación de ATP, produciendo la liberación de energía que vemos en la parte de abajo. Esta producción de ATP ocurre en tres distintos procesos dentro de la célula, que son la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Estos procesos tienen diferentes niveles de eficacia. Por ejemplo, la glucólisis que ocurre en el citoplasma me produce 2 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa, mientras que el ciclo de Krebs me produce 24 y la cadena de transporte de electrones con la fosforilación oxidativa me produce 32. Estos dos últimos procesos ocurren en la mitocondria. Para saber más tenemos tres links. El primero nos hablará de la adenosíntrifosfato y sus funciones. El segundo nos llevará a un video que nos habla de la adenosíntrifosfato, sus funciones, su estructura y su ciclo. Y por último tenemos un video que nos habla del ATP y su función en el metabolismo celular. A continuación podemos observar una webgrafía del tema. Acá encontramos una captura de pantalla y en la parte inferior el link de la aplicación en la que se hizo esa curación de contenidos, que es ScoopIP. Vamos a copiar el link, lo pegamos en una pestaña de Google y a continuación pues nos va a salir todo el tema curado que estamos tratando, que sería la mitocondria y energía. Recordar que tenemos que estar registrados para poder iniciar sesión en esta plataforma y así poder obtener toda esta información de la energía de las mitocondrias. Las actividades propuestas que se van a llevar a cabo. La primera, revisar los videos mencionados en la parte final de la clase para profundizar el tema sobre el ATP. La segunda, van a resolver en sus cuadernos dos actividades para afianzar el vocabulario, que son un crucigrama llamado crucicélula, una sopa de letras llamada célula y la ATP. Tercero, realizar un resumen de la célula y la ATP y decir cuál es el aspecto que más le llamó la atención y explicar el por qué. Como conclusiones tenemos, la célula es la unidad básica, funcional y estructural de todo ser vivo. Los organelos son estructuras especializadas que cumplen diferentes funciones dentro de la célula, como por ejemplo, la mitocondria produce energía en forma de ATP. La ATP es la batería que nos suministra energía en la célula y se produce a partir de los alimentos. El ATP alimenta procesos como fotosíntesis, respiración celular, contracción muscular, la fermentación, entre otros. Y por último, para terminar esta videoclase, tenemos como tal las referencias bibliográficas de todo lo mencionado de este material curado. Y así damos como concluida esta videoclase.
Muchísimas gracias. Listo.